Saludos cordiales. En esta ocasión se presentará mediante el siguiente video explicativo la exploración de los pares craneales, tractos y reflejos. Las personas que conforman este grupo son Antonio Bravo, Tatiana Arias, Uga Padua y Brian Youngan. Los temas que trataremos a continuación son la exploración de pares o nervios craneales, los reflejos nerviosos y por último los tractos de la médula espinal. Primer par craneal, nervio olfatorio. Los nervios olfatorios son conexiones cortas que se proyectan desde la mucosa olfatoria en la nariz hasta el bulbo olfatorio, el cual se encuentra por debajo del óvulo frontal. Para poder examinar este par craneal, primero debemos comprobar que la persona mantenga abiertas las dos fosas nasales, ocluyendo aleatoriamente cada una de ellas y pidiéndole al paciente que respire a través de la otra. ¿Ya? Le vamos a tapar una fosa nasal, le vamos a pedir que respire. ¿Ya? Respire. Una vez hayamos comprobado que nuestro paciente respira perfectamente, vamos a colocar debajo de cada ventana nasal sustancias olorosas, ya sea perfume, alcohol, esmalte de uñas, entre otros, y solicitar al paciente que reconozca estos olores. Para ello, yo utilizaré en esta ocasión un perfume, el cual le vamos a colocar sobre un hisopo o sobre algún algodón. ¿Ya? Colocamos. Y para que reconozca mejor este olor, le vamos a tapar una fosa nasal y le vamos a decir que perciba. ¿Ya? ¿Sí? ¿Reconoce este olor? Sí. ¿A qué se le asemeja? Al perfume. Ya. Como podemos ver, nuestro paciente percibió y reconoció claramente cada uno de estos aromas. En el caso de que no lo llegara a percibir, se puede decir que está presentando una anosmia, mientras que si existen algunas distorsiones al momento de identificar estos olores, estaría presentando una parosmia. Segundo par craneal o también llamado nervio óptico. Este es un nervio únicamente sensitivo que se origina en las células de la retina y después pasa a través de la papila óptica hasta la órbita. Además, el nervio óptico se denomina cintilla óptica cuando las fibras pasan a través del quiasma. Para poder examinar este nervio se pueden realizar varios tipos de exploraciones, ya sea del fondo del ojo, de la agudeza visual o de los campos visuales. A continuación, a nuestro paciente le vamos a practicar la exploración de la agudeza visual. Para ello utilizaremos la carta de Snake, donde examinaremos cada ojo por separado. Para analizar esta agudeza, primero el paciente debe permanecer en una habitación bien iluminada y colocarse a una distancia de 6 metros. Por favor, colóquese. Ya. Respecto a la gráfica. Luego le solicitaremos que tape un ojo. Que se tape un ojo. Por favor, tápese un ojo. Ya. Y le vamos a indicar cada una de las letras y vamos a comprobar si puede leerlas o no. ¿Puede decirme qué letra es esta? T. ¿Puede decirme qué letra es esta? O. ¿Está? P. ¿Está? T. ¿Está? C. ¿Está? L. ¿Está? D. ¿Está? D. Ya. Y lo mismo le vamos a realizar con el otro ojo. ¿Puede decir qué letra es esta? O. ¿Está? L. ¿Está? C. ¿Está? Z. L. Ya. Como podemos comprobar, nuestro paciente lee adecuadamente cada una de las letras. Es decir, que en su nervio óptico se encuentra en óptimas condiciones. En el caso de que el paciente no presente una adecuada agudeza visual, se puede considerar que padece ambliopia, la cual es una pérdida de agudeza visual por la afección de la retina u otras estructuras nerviosas. Tercer par craneal, o también llamado nervio oculomotor. El tercer par craneal se origina en el mesencéfalo y circula por la fosa media. Su función es de controlar la constricción pupilar.
También tenemos que tener en cuenta que hasta el 38% de las personas sanas presentan anisocoria, es decir, una diferencia de más del 0,4 milímetros en el diámetro de las pupilas. Para poder examinar este nervio, se debe pedir al paciente que coloque su dedo o colocar un lápiz aproximadamente a una distancia de 10 centímetros del ojo del paciente. En este caso colocaremos un esfero y le vamos a pedir que mire aleatoriamente mientras le tapamos un ojo. Mire al esfero, mire a los objetos del fondo, mire al esfero, mire a los objetos del fondo. ¿Ya? Y lo mismo vamos a realizar con el otro ojo. Mire, los objetos del fondo. Ya. Como podemos observar, el paciente presenta una apropiada constricción pupilar. En el caso de que nuestro paciente no presente una constricción pupilar, se puede considerar que padezca una parálisis del tercer par craneal. Estas parálisis pueden ocurrir cuando se ejerce una presión alta sobre el nervio o el nervio no recibe suficiente sangre. Las personas afectadas con este tipo de parálisis sufren de visión doble y la pupila puede estar agrandada, es decir, dilatada. Cuarto par craneal o nervio troclear. El pequeño nervio troclear es el único nervio craneal cruzado. Se origina en el núcleo patético, que es un grupo de neuronas motoras especializadas y localizadas justo por debajo del núcleo del motor ocular común, dentro del mesencéfalo inferior. Este es un elemento nervioso que tiene como única función inervar un solo músculo del ojo. Este nervio se encuentra clasificado dentro de los pares craneales como un nervio motor, el cual comparte su trabajo con los nervios motor ocular común y el externo. Sexto par craneal, o también denominado el nervio abducens, motor ocular externo, nervio abducente. Es un nervio motor compuesto por fibras deferentes somáticas generales, junto con los nervios oculomotor, tercer par craneal y troclear, cuarto par craneal, conforman un grupo de nervios que inervan los músculos extraoculares del globo ocular. A continuación procederé a evaluar los pares craneales, patético, troclear o motor ocular externo, que son los pares cuarto y sexto respectivamente. Se los evaluará en conjunto debido a que son los encargados de los movimientos oculares. Estos pares inervan los músculos extrínsecos, el constructor de la pupila, el elevador del párpado superior, y para evaluar los músculos extrínsecos vamos a utilizar un lápiz o nuestro dedo como punto de eje en la nariz de nuestro paciente, el cual se deberá seguir la dirección del lápiz. Ahora bien, para evaluar los músculos extrínsecos vamos a utilizar un lápiz o nuestro dedo, el cual vamos a tomar como punto de eje la nariz del paciente, el cual deberá seguir la dirección. Luego, para evaluar la vista inferior, procedemos a elevar los párpados y repetir el mismo procedimiento. Pero, ¿y qué pasa si se daña el nervio patético o el nervio ocular externo? En cuanto a las enfermedades, sabemos que al igual que todos los demás nervios del sistema periférico, este puede presentar parálisis de sus fibras nerviosas. Este tipo de lesiones produce incapacidad y dificultad para mover y contraer los músculos de los ojos, que como pudimos observar en la exploración, mi paciente presenta todo con normalidad. Quinto par craneal o nervio trigémino. Este es un nervio mixto que se origina del tronco encefálico. Para ser más específicos, es un nervio eferente visceral especial y aferente somático general. Es el primer nervio sensitivo de la cara. Además de este, proporciona la inervación motora a los músculos de la cabeza, derivados del arco faríngeo, de los cuales el grupo que se destaca son los músculos de la masticación.
el nervio trigémino, llamado así por su origen de 3 ramas, una oftálmica, una rama mandibular y una maxilar. Para evaluar este par se procederá a ver primero su porción motora y su porción sensitiva. Para evaluar su porción motora se examinará los músculos temporal y maceteros. Para evaluar el músculo macetero se le pedirá al paciente que abra la boca y que la mandíbula la mueva de lado a lado. Ahora se le generará una presión. Bien. Para examinar el músculo temporal, se le solicitará al paciente que haga una mordida. Para evaluar su porción sensitiva, se le procederá a estimular sus 3 ramas. ¿Sintió? Sí. De la misma manera se procederá a evaluar su sensación de temperatura. ¿Qué sintió? Frío. La neuralgia del trigémino es un trastorno del nervio trigémino o quinto par craneal que ocasiona episodios recurrentes de dolor paroxístico, intenso, agudo, superficial, de carácter punzante o eléctrico, en una mitad de la cara. Se le considera la afección más dolorosa conocida en la práctica médica. El lado derecho suele afectarse más frecuentemente, con un 60%, siendo bilateral en solo el 1,6% de los casos. Frecuentemente el tratamiento farmacológico no es eficaz y este requiere de un tratamiento quirúrgico. A continuación voy a hacer la exploración del séptimo par craneal o también denominado el nervio facial, para lo cual voy a dar una breve descripción acerca de este nervio. Este nervio posee una parte motora, una parte sensorial y también sensitiva. Las funciones de este nervio son inervar lo que son los músculos de la cara, también va a ser los que hacen sinapsis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico. Para la exploración, dentro de las funciones que nosotros podemos explorar dentro de este nervio son las siguientes, y 2 muy esenciales, las cuales son: la primera, la porción del nervio facial, y la segunda es la porción gustativa, que va a corresponder a las 2/3 partes de los músculos de la lengua. Para la función motora y esta exploración voy a pedir muy amablemente a mi paciente, que tiene por nombre Joaquín, que nos ayude, para lo cual voy a pedirle que frunza el ceño hacia arriba, lo cual podemos ver la activación de los músculos fronto-occipitales. También podemos volver a su estado normal. Vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos con mucha fuerza. Y vamos a realizar esta acción. Esto lo realizamos para identificar si es que existe alguna incorrecta inervación en lo que son los músculos de los párpados en relación con este nervio. Ahora le pedimos al paciente que infle los cachetes y que mantenga el aire. Ahí podemos ver que se están activando estos músculos del cigomático mayor, para lo cual voy a hacer esta maniobra e identificar si es que existe una salida de aire por la boca, por los labios. ¿Ya? Gracias. En este sentido no existe ninguna salida de aire por la boca y tampoco existe alguna otra correlación que impida al paciente realizar estas actividades. A continuación voy a pedir que el paciente
indique los dientes, en el cual podemos ver la función de los cigomáticos, y ahí podemos ver lo que son la inervación con estos músculos. Para evaluar correctamente la degustación de estos sabores es necesario que el paciente cierre los ojos, nos indique por favor la lengua, y a continuación le vamos a hacer probar estas sustancias y el paciente nos va a tener que decir cuál es la degustación que él siente. También es importante indicar que la lengua no debe tocar con la parte superior del paladar para que exista una mejor degustación. En este momento voy a hacerle probar lo que es la azúcar en la parte anterior de la lengua. Y también en la parte contralateral de la lengua. Voy a pedirle al paciente que deguste y que nos diga qué sabor siente. Dulce. ¿Ya? Podemos ver que existe una correcta relación en lo que es la degustación con este nervio. A continuación, vamos a hacerle degustar el siguiente elemento, por lo cual voy a pedir nuevamente que cierre los ojos y que nos indique la lengua. Por favor, deguste e indíquenos qué sabor usted puede sentir. Salado. ¿Ya? Muchas gracias. Como podemos ver, se hace esta valoración para identificar las partes de la lengua que están relacionadas con esta vía sensitiva al nervio facial. Gracias. Una vez realizado la exploración de este nervio facial, de la parte motora y de la parte sensitiva, ahora se va a relacionar con las patologías o afectaciones que tiene este nervio. La más evidente y la que podemos encontrar es la parálisis facial, ya sea de una parte lateral o de la contraparte lateral. Esto es debido a diferentes infecciones, afecciones de este nervio o diversas inflamaciones, en la cual podemos ver que estos pacientes presentan un labio caído. También podemos identificar que tienden a que los músculos de la cara no se inerven correctamente y presenten un decaimiento. A continuación se va a hacer la exploración del octavo par craneal, que correspondería al nervio auditivo o vestibulo-coclear. A continuación voy a preguntarle al paciente si es que ha sentido alguna sensación de mareo o sensación de una pérdida del oído. No. Una vez identificado que no existe ninguna alteración auditiva, nosotros podemos hacer esta exploración de diferentes maneras, debido a que la transmisión del sonido se puede interpretar de diferentes maneras, como ya he mencionado. En este video voy a mencionar algunas, las más importantes. Que recordemos que este nervio viene a ser referente a lo que es la audición y también a lo que es la sensación del equilibrio. En este momento voy a hacer la prueba de chasquear los dedos para que el paciente reconozca y identifique de dónde proviene el sonido. Me puede indicar en el momento que yo haga el chasqueo de dedos si es que es de la derecha o si es que es de la izquierda. Por favor, cierre los ojos. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Ya. Muy bien. Entonces, como vemos, el paciente puede identificar a qué lado se produce el sonido. ¿Ya?
Ya. A continuación voy a realizar una prueba de lo que es el susurro, el cual consiste en susurrarle al paciente a medida que él cierra los ojos y se tapa los oídos con las manos. Por favor, tápese los oídos con las manos y a continuación es muy importante el susurro y la distancia en la cual nosotros nos encontramos, para lo cual le voy a pedir al paciente que repite lo que yo le voy a susurrar. Agua. Ya. Muy bien, como podemos ver, el paciente supo identificar la palabra que se le acabó de susurrar. Esto quiere decir, y esto se hace para identificar si es que existe alguna afección tanto del oído externo como del oído interno. Para evaluar si hay una presencia de vértigo en este nervio, realizamos la maniobra de Dix-Hallpike, la cual consiste en provocar nistagmus en el paciente, para la cual llevamos su cabeza rápidamente desde la posición de sedestación a decúbito, de lado a lado, imprimiendo un giro de 30 a 45 grados, y ahí identificaremos si los ojos se mueven simultáneamente en la misma dirección. Si es así, va a presentar esta afección, el anistagmus. A continuación procederé a realizarlo. Por favor, abre los ojos. Listo. ¿Ya? Ya, ahí podemos notar que los ojos se mantienen y no existe una alteración en lo que son las pupilas ni la dirección de la que miran los ojos. A continuación se realizará la exploración del noveno par craneal, que es el glosofaringio, para lo cual haré la utilización de este instrumento para evaluar lo que son las reacciones de su paladar, de su boca. Ya, para lo cual voy a pedir que el paciente cierre los ojos, abra la boca y le voy a introducir este instrumento para provocar su reacción de asco, lo cual nos indicará que ese reflejo está correctamente funcionando. Buenas tardes, doctor. Hoy voy a hablar de tres pares craneales y que son el 10, 11, 12 y un tracto. Para comenzar, vamos a hablar del nervio vago, que es el par craneal número 10, el cual trata del nervio vago. Y para comenzar vamos a pedir a nuestro paciente que abra la boca. Una vez hecho esto, tenemos que observar la simetría del paladar blando, el movimiento y la posición de la úvula. Para el nervio vago hay que pedir al paciente que abra la boca y deberemos mirar la simetría del paladar blando, el movimiento y la posición de la úvula. Si hay un lado más caído que el otro, o si la úvula está desviada por alguno de estos lados, es porque existe alguna lesión. Bueno, se le pide a continuación al paciente que tome agua. Con esto sabremos cómo está su deglución, si es que traga bien y si es que no existe algún paso de retrógrada entre la nariz y la boca. Con esto veremos si es que existe o cómo está la nariz cuando se cierra el sistema nasofaringeo. Para evaluar la inervación motora del vago sobre la laringe, el examinador debe estar atento desde el momento en que la persona ingresa al consultorio. Se debe fijar si la voz es ronca o si tiene calidad nasal o a su vez presenta algún problema para emitir sonidos graves.
Bueno, vamos a evaluar el par craneal número 11 o también conocido como nervio espinal. Bueno, para empezar, haremos que la paciente eleve los hombros oponiendo resistencia. Con esto se podrá determinar si es que existe la correcta inervación del músculo trapecio. A continuación, se pide al paciente que gire y tire la cabeza para un lado. Ejerza resistencia mientras se palpa el músculo esternomastroideo. Ya. Finalmente, para ver el tráfico y evaluar el nervio en forma bilateral, se pide al paciente que incline la cabeza hacia adelante y se opondrá resistencia. De esta manera habremos evaluado lo que es el nervio espinal. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el par craneal número 12, también conocido como nervio hipogloso. Para iniciar la exploración de este nervio, se le pide al paciente que abra la boca para de esta manera observar su lengua y algún ortofismo. Como consiguiente, observaremos también si hay alguna presencia de fasciculaciones. Se le pide que diga la letra L y R. A su vez, al paciente se le pide que saque la lengua, que la mueva de lado a lado, de adentro hacia afuera. Con esto, observaremos las dos puntas de los guiones de la lengua. A continuación, se le pide al paciente que realice con fuerza de lado a lado la lengua y se le opondrá con estos dos dedos externamente. Reflejo abdominal superficial. Para poder examinar este tipo de reflejos, primero debemos dar golpecitos. ¿Ya? Primero vamos a dar golpecitos sobre la piel hacia el ombligo, como podemos ver, para que el reflejo se presente de manera clara. Posteriormente vamos a tocar suavemente los 4 cuadrantes del abdomen cerca del ombligo con un hisopo o con una herramienta similar. Como podemos ver, ¿vemos la contracción que se tiene? Ya. La respuesta normal es la contracción de los músculos abdominales que causa el desplazamiento del ombligo hacia el área contactada, como pudimos observar. En el caso de que nuestro paciente no haya presentado este tipo de reflejo, se puede considerar que estaría padeciendo una lesión central, obesidad o una lesión de la médula espinal. Reflejo mandibular. Para explorar este reflejo, pediremos al paciente que abra su boca. Seguido, procederemos a dar un pequeño golpe en nuestro dedo pulgar en el maxilar inferior. Como pudimos observar, el paciente mostró una respuesta o movimiento, por lo tanto, consideramos que sí hubo un reflejo. Tracto vestíbulo espinal. Las neuronas de los núcleos vestibulares forman el tracto vestíbulo espinal. Dichos núcleos están situados en el puente y en el bulbo raquídeo, por debajo del suelo del cuarto ventrículo. Este tracto desciende sin cruzar a través del bulbo raquídeo y de la médula espinal en el cordón blanco anterior. Además, se encarga de la actividad postural y el equilibrio. Para poder examinar este tracto se puede utilizar varios tipos de pruebas. En este caso aplicaremos el test de Romberg, donde le pediremos al paciente que permanezca con los pies juntos, por favor, ya, y los ojos cerrados, ya, para así poder observar si es capaz de mantener el equilibrio. Como podemos ver, está en equilibrio.
Para hacer que esta prueba sea más fiable, se puede realizar la maniobra de distracción de Hendrashik, que consiste en que nuestro paciente se coja las manos haciendo presión hacia afuera. Así vamos a tener una óptima aclaración de que sí está teniendo un buen equilibrio. ¿Ya? Ya. Como pudimos observar, el paciente presenta una apropiada postura y un equilibrio. En el caso de que la persona no pueda mantenerse de pie, se puede considerar que padece una crisis vertiginosa, lo que le impide que se mantenga en equilibrio aunque esté con los ojos abiertos y con los pies separados. Tracto espinotalámico anterior. Este tracto es ascendente y su función es la del tacto leve, es decir, protopático y presión. A continuación le pediremos al paciente que extienda sus manos hacia el frente, con las manos hacia arriba y cierre los ojos. A continuación le preguntamos si siente. ¿Siente? Sí. ¿Siente? Sí. Bien. Como pudimos observar, el paciente tuvo un estímulo. Continuando con la explicación de la exploración anterior, podemos decir que si el paciente no hubiese sentido el estímulo provocado en el tracto espinotalámico anterior, se puede decir que tiene una lesión en el cerebro. Tracto cunocerebeloso. Estas fibras se originan en el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo. Ingresan en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También hay ramas colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos profundos. El tracto cunocerebeloso recibe información músculo-articular de los usos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares de la extremidad superior y la parte superior del tórax. Gracias. 3. A continuación se realiza la evaluación del tracto, para lo cual voy a provocar una serie de golpes en lo que es la parte anterior de la rodilla o en la parte del muslo, la cual va a ser estimulada para que el paciente nos indique si es que tiene una reacción. Bueno, ahora vamos a hablar del tracto espinotalámico lateral. Este se encarga de la sensibilidad termoanalgésica de la temperatura. Para esta vamos a hacer la siguiente prueba. Con una botella de agua fría vamos a acercarla a la parte lateral derecha de la cara del paciente. Vamos a hacerle sentir esta botella que contiene agua en estado frío. A continuación, ¿cómo siente? Fría. Podemos ver que la persona capta claramente el estado del agua, por lo que podemos decir que este tracto no ha sufrido ningún daño.